Vamos a compartir ahora con Marianela García. Ella es doctora en comunicación, profesora adjunta de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Integró la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y el Instituto de Estudios Comunicacionales en Medios, Cultura y Poder Aníbal Ford de INESCO, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó en el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente es directora del Observatorio de Comunicación, Estudios de Género y Movimientos Feministas de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y docente del seminario Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad en la misma facultad, e integra el colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisseger. Bueno, muchísimas gracias. Primero, obviamente, agradecer por la invitación y por este espacio, que estos espacios, digamos, de intercambio, de diálogo, de conocernos, tal vez, también entre nosotras y con quienes están acá, son espacios que son los que necesitamos, ¿no? Los que necesitamos hoy como para seguir pensando por dónde vamos, qué hacemos frente a lo que tenemos como gran adversario, tal vez, que es la miseria, el hambre, la violencia, la pobreza, el negacionismo, ¿no? Como todo esto. Y la verdad que hoy en día generar espacios donde nos encontramos, dialogamos, construimos, está siendo difícil también, ¿no? Como que nos pasa en la universidad, nos pasa en los espacios de militancia, en la militancia del feminismo, en la militancia política, en la militancia religiosa, en todos los espacios. Así que agradecer este esfuerzo y compromiso de América Profética, ¿no? De seguir con estos encuentros y de generar espacios de diálogo que creo que nos ayudan a pensar. Yo estaba tomando nota mientras que hablaba Sandra. Me encantó, Sandra, tu exposición, siempre tan sentida, y me llevo cosas también para seguir pensando. Después, presentar mínimamente el colectivo de Teología Pichi Meisseger, que tal vez no es tan conocido porque somos un colectivo chiquito, con sede en Capital y en La Plata, en casa de compañeros y compañeras. Es un colectivo que surgió a partir de seminarios del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, de Teología de la Liberación. Surgió a partir de una experiencia que creo que fue en el 2006, yo todavía no estaba en el colectivo en ese momento, en Madres de Plaza de Mayo. Ahí se dictó un seminario. Antonio Fenoy es el coordinador de nuestro colectivo. Y luego hicimos una experiencia en la Facultad de Trabajo Social de La Plata, con otro seminario, y yo recién me sumé en el 2011, que es cuando al colectivo se le termina poniendo el nombre de Pichi, que es cuando fallece Pichi. Ahí tomamos el nombre de Colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisseger. Somos poquitos, pero un lugar seguro, un lugar de confianza, un lugar para pensar, para decir todo lo que nos sucede, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos viendo, lo que nos pone triste, para refugiarse, para acostarse cuando es necesario. Y eso es súper agradecido también, tener un espacio así durante tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando del 2011, que estoy ahí, yo era más chica. Para mí fue un espacio maravilloso. Porque no vengo de una casa, bueno, más o menos, sí. Mis papás iban a un hogar de Carlitos Cajade. Yo empiezo a conocer todo esto por Carlitos Cajade, no sé si lo conocen, un cura de La Plata, que hizo una militancia social enorme, fundó un hogar para chicos que estaban en situación de calle, pero además denunció todo lo que llevaba a que estos chicos estuvieran en esta situación. Hizo una lucha política, fue investigado por la Dirección de Inteligencia de la Policía, fue investigado durante la democracia, tiene legajos a su nombre. Tony también aparece en esos legajos. Y bueno, a partir de toda esa pregunta, que es cómo puede haber un cura tan comprometido con un momento histórico, social y demás, me fui acercando al colectivo y llegué a otras preguntas, que son las que estoy enfrentando hoy. Bueno, un poco me habían pedido reflexionar acerca de la praxis profética relacionada con la intersección de cuerpo, territorio y género o mujeres.
Y entonces, en base a eso, me hice como un breve punteo, cualquier cosa, si no me quiero extender, así que cualquier cosa me avisan. En principio, pensé en por qué hoy es importante hablar de territorio. Porque justo hoy, cuando empezamos, dijimos la tecnología es el enemigo, es el diablo, dijo Nicolás. Un poco sí, ¿no? Un poco sí, un poco no, porque es con lo que convivimos cotidianamente, nos guste más, nos guste menos, lastimosamente podríamos decir, pero estamos con la tecnología en el cotidiano, en todo lo que nos sucede, para sacar un turno, para acceder a un derecho, para conectarse, vincularse con nuestras amistades, con lo que sea, utilizamos la tecnología y al mismo tiempo sabemos que hay poderes detrás de esa tecnología, que esos dispositivos no son inocuos, ¿no? Que hay intenciones, que hay una creación de subjetividad de fondo, que hay dueños, digamos, de estas tecnologías que utilizamos y cada vez se complejiza más. Hoy en día está la discusión sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que es como una mega discusión que mientras que nosotros estamos discutiendo, esto está creciendo y actualmente está instaladísimo. Recién como que por ahí nos despertamos de una situación que ya está instalada en nuestra vida cotidiana, lo tenemos en el chat del WhatsApp, así es, y en mucho de lo que usamos de las aplicaciones, y recién estamos teniendo una discusión ética al respecto, ¿no? Mientras tanto hay dueños atrás de todo esto. Entonces, creo que hablar de territorio hoy, que pareciera una locura, porque parece que estamos en un mundo digital, en un mundo en donde no hay frontera, donde nos llega todo, comemos comida de allá, escuchamos música de acá, nos vestimos con ropa de no sé dónde, tenemos, o sea, prácticas culturales de otros espacios que parecieran que no son nuestro territorio, y sin embargo, convivimos con una realidad de guerra, ¿no? Como la situación actualmente en Palestina, convivimos con refugiados y refugiadas, ¿no? Como esa dicotomía de cómo que el territorio no es importante. ¿Es verdad que todo circula tan libremente como parece en esta globalización profundizada, de alguna manera en la que estamos? Convivimos con migrantes y con todos los problemas de las fronteras, de las migraciones ilegales, de las torturas, ¿no? De las capturas. Convivimos con la discusión de los recursos naturales, ¿no? De los centros de poder que de alguna manera tratan de sacar ventaja sobre otros territorios a su favor. En Argentina nosotros en este momento estamos en una gran discusión por los recursos naturales después de todo el accionar del gobierno y legislativo también, digamos, ¿no? Todo lo que nos está pasando. Y la relación de explotación cotidiana que tenemos en nuestra relación laboral, en nuestra relación con la alimentación, en nuestra relación, a lo que estamos acostumbrados de alguna manera en el cotidiano, que no deja de ser prácticas de centro de poder en relación a periferias, ¿no? Entonces, el territorio hoy, de alguna manera, yo creo que es importante ponerlo en valor porque es lo que nos permite pensar cómo enfrentamos esto a lo que estamos, contra lo que de alguna manera queremos luchar, a diferencia de el mundo en que vivimos y el mundo en el que queremos vivir. Entonces, es imposible pensarlo por fuera de nuestra cultura, por fuera de nuestra espiritualidad, por fuera de nuestras prácticas cotidianas, y además borrar el territorio solo le conviene a quienes están en esta posición de dominación, de alguna manera. A nosotros para nada nos conviene borrar el territorio, no es parte, digamos, de nuestra... Esto lo digo porque fue una discusión muy grande que hubo en un momento también académico, pero digo, más que nada por nuestra práctica política de sentirnos y pensarnos y vincularnos con nuestros símbolos religiosos desde un lugar situado, ¿no? Es desde ahí, desde donde podemos sacar posturas emancipadoras, porque cuando borramos el territorio también de alguna manera el territorio tiene una relación dialógica con la soberanía. Entonces ahí hay algo que hay que recuperar de alguna manera. Hoy pensar la territorialidad también nos brinda claves de pensar cómo organizarnos, cómo elaborar pensamiento crítico desde nuestro espacio, cómo ejercer este poder,
yo la escuchaba a Sandra, lo decía también Rita, este poder de que no nos nombren, sino también poder ser nosotras, nosotres, nosotros quienes nos nombramos a nosotros mismos. Y bueno, y para eso es necesario un territorio, ¿no? Este pensamiento de alguna manera decolonial. Y contar nuestra verdad concreta, que ya sabemos en este mundo de la interpretación, en el ejercicio de la interpretación que hacemos, la verdad que nosotras traemos, ¿no? La verdad que a veces no quiere ser escuchada o que no ha sido vencedora en momentos históricos, pero que no por eso significa que sea algo a desechar o que no sea importante lo que tenemos para decir. Entonces, creo que por eso, en principio, pensar desde el territorio, que era una de las preguntas que me hacían. Y esto vinculado a cómo pensamos siempre desde el feminismo, que tiene que ver con esta idea de, antes que el ejercicio del reconocimiento o de la construcción del imaginario mental, por decirlo de una forma, está la experiencia. Es la experiencia misma que nosotras sentimos a partir de nuestra vida cotidiana que nos lleva a generar elaboraciones quizá más complejas, más profundas, a vivenciar esto, por ejemplo, que sentí, es una violencia. Primero lo experimentamos y después la podemos poner en palabras, después podemos reconocer qué es lo que nos pasó. Primero nos sentimos incómoda, hay algo que no nos gustó, nos pareció fuera de lugar o nos queríamos ir de ese espacio y por ahí no sabemos bien qué pasó. Y después podemos elaborar sobre eso. Entonces, siempre desde el feminismo y también desde la teología feminista, hay un principio, un punto de principio disparador que es la experiencia. O sea, y la experiencia inevitablemente habla del territorio e inevitablemente habla del cuerpo, que es la otra intersección que me preguntaban. Esta idea de que muchas veces cuando se hablaba de teología se refería a algo que parecía una abstracción en un punto, ¿no? Como una teología sin cuerpo. Y esto que viene a reponer de alguna manera una mirada feminista, que es recuperar la idea de la teología con cuerpo, no es el cuerpo y la espiritualidad, ¿no? Como parece como que el cuerpo es el lugar del mal, el lugar de el reservorio de todo lo pecaminoso, de lo que tenemos que desechar, y parece que todo lo demás, el alma, vamos a decir de una manera como contraparte, es todo lo que es la pureza, el ser, ¿no?, de la perfección. Y ahí también, algo que también dijo Sandra, que me parece interesante, que lo trajo Ivonne Guevara, hace poco tuvimos una conferencia con ella en la que Gaby estuvo también, que es lo bueno y lo malo en nuestra vida, el bien, el mal, lo que nos hace bien, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, de alguna manera, está mezclado en nuestra vida cotidiana. No existen esas expresiones en sentido puro, ¿no? Entonces, esta idea de generar desde la teología imaginarios o estereotipos que son que tienden al perfeccionismo, lo único que hacen es separarnos de nuestros símbolos religiosos, ¿no? Como empezar a construir de alguna manera una mirada desde nuestra espiritualidad también, que nos permite identificarnos con esos símbolos religiosos que nos expresan. Si no, estamos siempre en falta. Es como esta idea de la deuda originaria o de alguna manera, sí, la culpa originaria. Entonces, reivindicar de alguna manera el cuerpo desde la experiencia, también desde el placer, no solamente también desde la memoria, que un poco hablamos, ¿no? Porque eso guarda una memoria corporal, deja huellas, pero también desde el placer. Una teología sin cuerpo pareciera que tampoco se amiga con el placer de alguna forma, ¿no? Entonces, permitirnos a poner a la teología el cuerpo, el territorio, ¿no? Y cuando nosotros miramos el territorio y miramos los cuerpos y miramos las luchas en nuestro continente, pero podemos hablar de Argentina, que tal vez es de donde yo integro el movimiento feminista, lo que vemos son mujeres, vemos disidencias, vemos trans, travestis, vemos lesbianas, vemos femineidades, o lo que no vemos son las masculinidades hegemónicas en esas luchas. Cuando hablamos de luchas de territorios, cualquier lucha, o sea, no sé, contra la megaminería, la lucha, piensen en una lucha, por lo general son estos cuerpos de alguna manera
que han quedado de este lado de lo subordinado, que este sujeto oprimido, de alguna manera, es el que encarna las luchas en nuestro territorio, cualquier lucha que pensemos. Entonces, bueno, me parece que ahí la intersección cierra perfectamente, ¿no? Para pensar por qué es importante esa intersección dentro de lo que es el movimiento feminista. Y yo creo que los movimientos no son, o sea, primero quiero rescatar que para mí, desde mi interpretación, la espiritualidad tiene una dimensión colectiva, tiene una dimensión del compartir, no es una cuestión meramente individual, y tiene una dimensión de organización. Y creo que esas dimensiones son componentes necesarios para cualquier movimiento popular, para cualquier tipo de transformación. Hoy Rita recién hablaba de cómo las transformaciones, cómo estas 5 mujeres, decía ella, habían generado toda esta transformación, ¿no? Que no solamente de la situación territorial, sino contra el sistema patriarcal. Bueno, esa potencialidad se da en un espacio colectivo, un espacio que comparte, un espacio que se une, que se piensa de manera conjunta y también que se organiza. Porque no es solamente juntarse, sino también tener una dimensión organizativa respecto al hacer. De ahí, digamos, la praxis profética. Yo esto, cuando hablo de espiritualidad, también lo pienso en esa clave de, bueno, ¿cómo es la praxis profética? ¿Se da meramente en la individualidad? ¿Cómo se ejerce eso? Bueno, yo creo que los movimientos tienen una dimensión de espiritualidad, tienen una dimensión en ese hacer que no es meramente racional, o sea, que tiene que ver con un sentido de pertenencia, que tiene que ver con una ritualidad. Hoy Sandra hablaba de la ritualidad de la Ronda de las Madres, que tiene que ver con una ritualidad, que tiene que ver con una contención emocional, que tiene que ver en un sentido proyectivo, ¿no? Un algo que estamos buscando en conjunto. O sea, que encarna esa lucha de denuncia profética también de la teología feminista. Por ahí en Argentina, para ser como breve, ya finalizando, el movimiento de mujeres tiene un proceso de organización de hace mucho tiempo. Hay una disputa sobre esta genealogía del movimiento de mujeres o el movimiento feminista en Argentina, pero podríamos decir que en la historia reciente, el 2015 fue un momento muy importante cuando se logra, digamos, esta movilización masiva del Ni Una Menos, que fue una movilización polémica dentro del movimiento feminista, porque obviamente que también había un sentido político en esa manifestación que se hacía en ese momento. Que además, no sé si recuerdan, pero había un montón de sujetos extraños que se sacaban fotos con carteles que decían Ni Una Menos, ¿no? Que decíamos, ¿qué está pasando con este movimiento? Entonces, a las feministas que venían desde hace tiempo construyendo eso, fue como una cuestión extraña, como nos están robando nuestra lucha. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo estos sujetos están sacando estas fotos y salen en los medios y de repente con lo que habíamos antagonizado hasta un momento, de repente eran estos famosos aliades, vamos a decir, de nuestras luchas? Yo creo que en ese momento, y esto también se lo escuché decir a Flavia Delmas, que para mí fue una formadora dentro del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, surge un sujeto histórico. En esta apertura que parecía ser una marcha contra un gobierno y que se pensó en una estrategia política, en realidad lo que pasó fue la visibilización de un sujeto histórico que logra hacerse masivo en las calles, en el espacio público, logra insertar una demanda en el espacio público que todavía no fue cumplimentada. Pasaron un montón de cosas, se cambiaron legislaciones, después abrieron ministerios, se cerraron ministerios, pasaron un montón de cosas del 2015 a esta parte, pero ese sujeto histórico se volcó a la calle, ¿no? Después con el femicidio de Lucía Pérez, eso fue como una convocatoria espontánea que surgió de vuelta a marchar, cosa que hoy en día tenemos de alguna manera que recuperar y revisar qué está pasando respecto a eso. Creo que en el 2018 esto cobra como tal vez una visibilidad muy amplia con lo que fue la Marea Verde, que también fue un momento de
de una construcción, esta marea verde que se vio en el 2018 con el reclamo de la ley de la interrupción legal del embarazo, que finalmente en 2018 no se dio, lloramos en el Senado. Fue una construcción que se dio durante muchísimos años, desde el 85 mínimo, o desde antes. Hubieron otros proyectos, Dora Koledevsky, hubieron otros proyectos antes de la campaña, y recién en el 2018 se logró hacer masivo un reclamo con muchas tensiones también hacia adentro de los espacios religiosos. Fue difícil, porque era o pertenecer o no pertenecer a mi espacio religioso, y cómo pensar con respecto al aborto, ¿no? Como toda la culpa que uno hace. Obedecer me da culpa, no. Obedecer me hace infeliz, y no obedecer y desobedecer me da culpa, dice Ivonne en El rostro oculto del mal. Creo que un poco de eso nos pasó ahí con ese movimiento. Finalmente se logró. Y después, como hito del movimiento de mujeres, creo que, y diversidades, porque también es importante reconocer que el movimiento de mujeres no es solamente el movimiento de mujeres, sería muy injusto aparte de decirlo así. Fue el cambio de nombre, casualmente por esto, fue el cambio de nombre que tuvimos de los encuentros nacionales a los plurinacionales de mujeres, los encuentros nacionales de mujeres a los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, trans, travestis. Que eso también fue una lucha, y que en el medio política difícil, desde la cocina difícil, pero que efectivamente se dio la transformación, porque el movimiento también siente y también se transforma y también tiene ritualidad, espiritualidad, y es sujeto, como somos nosotros. Para finalizar, quiero retomar algo que dijo Ivonne la otra vez, que tiene que ver con volver a la escuela de los pobres y de las pobres. Creo que el camino tiene que ver con esto, situarnos en la discusión, volver a qué es justicia para nosotros, cuáles son las violencias que vivimos, qué es lo que nos pasa por el cuerpo, con qué poderes nos enfrentamos en el cotidiano, dejar las grandes dimensiones tal vez, o a través de esas dimensiones enormes construir la justicia de género en nuestro cotidiano, en los espacios que habitamos, hacerlas materiales y concretas. Bueno, muchas gracias y perdón por la extensión.